suprarrenales son dos. Aquí las glándulas suprarrenales están localizadas en los polos superiores de los riñones, envueltas por bastante panículo adiposo, grasa. Aquí la tienen, todo esto es grasa. Grasa pericapsular. Y esto pequeño que está aquí es la cápsula del tejido conectivo, denso, irregular, colagenoso. Esta es la grasa pericapsular y esto que está aquí es la cápsula del tejido conectivo, denso, irregular, colagenoso. Nuestras glándulas suprarrenales tienen dos partes, que son cuáles: una corteza y una médula. La corteza obviamente es externa y la médula es interna. Vamos a ubicarnos. Aquí se ve perfecto. Miren cómo se ve la cantidad de tejido adiposo. Esta es la grasa pericapsular, esta es la cápsula. La cápsula llega hasta aquí. Y de aquí para acá, miren, comienza la corteza. La corteza se divide en tres capas, ¿verdad? Bueno, entonces la niña nos la va a mencionar. ¿Cómo se llama la primera capa? La capa glomerular. La capa glomerular. Miren aquí. Esta es la capa glomerular. Si ven que hay unas bolitas, que miren esta. Este se ve perfecto, este parece un glomérulo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del espacio de Bowman? La hoja visceral aquí, parietal. la parietal por acá. Bueno, esta zona de aquí, que se parece a los glomérulos del riñón, le dan el nombre de zona o capa glomerular. ¿Cuál es la función de la capa glomerular? Secretar hormonas mineralocorticoides. Entonces produce unas hormonas que se llaman los mineralocorticoides. ¿Cuál es el principal representante de los mineralocorticoides? La aldosterona. Entonces cuando le pregunten cómo zona o capa, me van a responder ¿qué? Zona glomerular. Y la función, la producción de ¿qué? De mineralocorticoides. Se me olvidaba el origen embriológico de la suprarrenal. La corteza deriva del mesodermo y la médula deriva de lo que representa. Entonces, origen mesodérmico y la médula, ahorita que la veamos, de las células de la cresta neural. Entonces, ya vimos la zona glomerular. Por acá se ve hasta como, parece que más grande. Miren, por aquí se ven los glomérulos, ¿sí los ven? Aquí está la zona glomerular, toda esta. Ya la capa que viene, la segunda, que es la más grande, se llama ¿cómo? Zona fascicular. Zona fascicular. Entonces la que viene inmediatamente aquí después de ella, vamos a decirle que viene siendo la zona fascicular, esta que se encuentra acá. ¿Cuál es la función de la zona fascicular? Produce el glucocorticoide. ¿Cuál es el principal representante? El cortisol. El cortisol. El cortisol. Perfecto. Cuando el paciente tiene un tumor de esa zona de la glándula, se produce algo que se llama síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, por exceso en la producción de glucocorticoides. Ese síndrome de Cushing también se puede producir por medicamentos, como cuando tengo un paciente con cáncer, cuando tengo de pronto un paciente con, ¿qué será? Lo tengo trasplantado y lo quieren suprimir, o un paciente con enfermedades autoinmunes que está recibiendo mucha prednisolona, es decir, muchos corticoides. Es como si la glándula lo estuviera produciendo ella misma. ¿Qué pasa con eso? El paciente va a desarrollar un síndrome de Cushing. Sus características: una obesidad, pero una obesidad rara. Se le llama que es un abdomen de batracio o de sapo. Los sapos tienen la barriga, tienen los brazos y las piernas blancas, delgaditas. Así le pasa al paciente con síndrome de Cushing. El gordoparea es una obesidad abdominal, tiene bastante retención de líquido. Otra característica es la presión de las estrías, unas estrías un poco oscuras, de color morado o rojo subido en la zona abdominal. Mi paciente con síndrome de Cushing va a presentar alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Significa que mi paciente hace resistencia a la insulina, aumentándose los niveles de glucosa y predisponiéndome a la diabetes. Hace que los lípidos se acumulen, se alteren, y por eso el paciente presenta la obesidad y presenta lo que se llama una joroba de búfalo.
Ahora va a haber una acumulación de líquidos a nivel del cuello. Además de eso, mi paciente puede presentar elevaciones de las cifras de presión arterial. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides me inhiben unas enzimas que se llaman las ciclooxigenasas. Y las ciclooxigenasas sirven para producir prostaglandinas. Y las prostaglandinas, acuérdense del riñón. ¿Qué hacen las prostaglandinas en los glomérulos del riñón? Producen vasodilatación. Y si no hay prostaglandinas, no hay vasodilatación. Y si no hay vasodilatación, ¿qué habrá? ¿Qué es lo contrario a la vasodilatación? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Qué pasa con la filtración glomerular? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye la filtración glomerular. Si la filtración glomerular disminuye, ¿cuál sistema se estimula? Renina, angiotensina, aldosterona. La renina se convierte en angiotensina 1. Por acción de la enzima convertidora en angiotensina pasa a angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Aumenta la resistencia vascular periférica y viene la hipertensión arterial. Mi paciente con síndrome de Cushing, con la misma resistencia a la insulina, hace algo que se llama la acantosis nigrita. Es como una zona oscura en el cuello, no es sucio, no es mugre, es signo de resistencia a la insulina. Si el paciente es pequeño, es menor de edad todavía, puede presentar disminución del crecimiento, porque las placas epifisiarias se pegan antes de tiempo. Y lo otro que podría suceder en ese caso también, es que la actividad de los osteoclastos, que son las células de los huesos, aumenta. Los osteoclastos participan en la reabsorción del hueso y eso hace que el paciente se predisponga a osteopenia o a osteoporosis. Cuando hay poquitos corticoides, se llama síndrome de Addison, ¿oyeron? Lo contrario al síndrome de Cushing se llama síndrome de Addison. Entonces era la glomerular, la fasciculada. ¿Cómo se llaman las células de la zona fasciculada? Se llaman espondiocitos. Esta zona que está ahí acá vendría siendo la zona, ¿cuál? La que sí, glomerular, fasciculada, y esta, ¿cómo se llama? La reticular. La reticular se produce andrógeno pero débil, porque la testosterona se produce en los testículos. Pues aquí se produce lo que se llama la androstendiona. A los que hicieron el quiz del segundo grupo, cuando les pregunté por el síndrome, se debe a una hiperplasia de la glándula suprarrenal congénita. Y la hiperplasia hace que se produzcan bastantes andrógenos, lo que hace que las mujeres presenten una masculinización de sus genitales externos. El lunes, lo que pusieron el lunes, debieron explicar que el pene es semejante biológicamente al clítoris. ¿Por qué? Porque es que tanto el pene como el clítoris tienen cuerpos cavernosos, tienen ecomos, tienen plantas, y los dos se erectan, ambos frente a estímulos sexuales. Entonces, como hay demasiado andrógenos débiles, una mujer, ¿qué le pasa? El clítoris va a aumentar de tamaño, y eso se llama hipertrofia del clítoris. Eso no es pseudohermafroditismo, ¿cierto? Ni tampoco es hermafroditismo, porque los hermafroditas son los que tienen las dos gónadas, la gónada masculina y la gónada femenina. Es decir, tiene ovario y tiene testículo, y tiene los dos genitales. Es decir, tiene pene y tiene vulva, da la apariencia que fueran los dos. Y uno de los dos siempre va a estar más desarrollado que el otro. Esos son los verdaderos. Y los falsos son los que nada más tienen una sola gónada y tienen la apariencia visual de que tienen las dos características. Estas no tienen nada. Tampoco son machorras ni tampoco son lesbianas, porque por eso está, son también terminologías distintas. Y yo como médico hay que saber discernir. La mujer lesbiana es la que le gusta a las otras mujeres. Hay mujeres que de pronto por su cultura tienen, ¿cómo se llama? Bases o ¿cómo es? O
toscos, o sea, no son femeninas, pero no son lesbianas. Entonces son mantiorramas, no son lesbianas. Igual, otra cosa, no vayan a confundir, a pesar no son hermafroditas. Esas que están ahí no tienen nada que no por el producto de eso. Nos falta mencionar algo. No se distraigan, ya vamos a terminar esto y van a exponer. Entonces, jóvenes, miren, hasta aquí, escuchen, hasta aquí termina la parte de la corteza. Esta parte es la de la médula, es interna. Esta médula es muy vascularizada, esta zona. Aquí en la médula queda derivada de ¿cuáles células, señorita? De la cresta neural produce algo que se llama las catecolaminas endógenas, adrenalina y noradrenalina. Hay un tumor de esta médula suprarrenal que se llama feocromocitoma. El feocromocitoma produce algo que se llama hipertensión secundaria. El paciente presenta picos de presión arterial elevada, presenta sudoración y presenta taquicardia. ¿Cómo se cura? Con la extirpación del tumor. ¿Cómo se maneja? Con dos grupos de medicamentos. Los alfa bloqueadores, el que se utiliza se llama alfa-metildopa, y los beta bloqueadores que son el metoprolol y el propanolol. Esos dos medicamentos se utilizan en los pacientes con feocromocitoma. Entonces, mientras yo tomo agua, porque ya no tengo